Periódico de Una, que se conectan a esta entrevista, como siempre, todas las tardes con temas importantes y relevantes. Y en este momento nos acompaña el ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao, y con él vamos a conversar un poco acerca de las necesidades y las oportunidades de desarrollo del cacao ecuatoriano. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias Andrea, un gusto esta invitación y encantado de compartir lo poquito que se sabe de este sector tan valioso para la economía ecuatoriana. Así es. Ingeniero, nos gustaría un poco que nos comente cómo ha sido el desarrollo de este sector en el 2020 versus a estos inicios de este año. Encantado. El año 2020 fue un año récord para la cadena cacautera. El aporte a la economía del país fue de un poco más de 900 millones de dólares. Rompimos récord de exportación tanto en dólares como en volumen. Hicimos un poco más de 360.000 toneladas exportadas. Para este primer trimestre del 2021 estamos en récord nuevamente para romper el récord de las exportaciones para este año. Si bien los precios han tenido momentos en que se ha visto un mercado un poco decaído, pero ha rebotado bastante bien y está medianamente estable el precio cacautero por el momento. Ahora, si bien es cierto, estamos en tiempo de pandemia y quizás el sector ha sabido cómo manejarse para no tener pérdidas, pero hay necesidades. ¿Cuáles son? Muchísimas. Eh, eh, y le voy a hacer una radiografía cortita de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando vemos las exportaciones del año 1999, Ecuador exportó un poquito más de 50.000 toneladas. Y sobre estos últimos 20 años, pues ha venido creciendo incesantemente hasta llegar a 360.000. Eso significa que hay un montón de hectáreas de otros cultivos que se han volcado a cacao. Hay un montón de agricultores nuevos en cacao, siendo hoy cacao el cultivo de mayor relevancia social. Tenemos más de 600.000 hectáreas sembradas, más de 300.000 familias que dependen del cacao para su subsistencia, y una cadena de impacto social muy alto, porque a diferencia de otros cultivos exportables, como camarón, banano, flores, que demandan mucha inversión de capital para manejar, pues el cacao le permite al pequeño agricultor salir del esquema de producción alimenticia local con los vaivenes de precios que conlleva y tener un producto de exportación posible. Esto es lo que el sector es y qué es lo que necesitamos, que era su pregunta, que quería poner un poquito en preámbulo, me tomo un par de minutitos más. Pues necesitamos mucho aprendizaje. Muchos de estos agricultores son nuevos en el tema cacautero y hay que mostrarles las técnicas de control de plagas, de manejo preciso de plantaciones, de post cosecha para tener esta calidad tan fantástica de sabores que el cacao ecuatoriano tiene. Entonces tenemos que salir a campo a enseñarles a ellos con mucho empeño. Tenemos una cadena cacautera que ha tenido estos problemas de crecimiento muy grandes y un segmento estatal que no se ha sentado a entender las necesidades que ésta necesita. Tenemos un problema tributario gigantesco porque la gran parte del sector rural ecuatoriano pues no está formalizado tributariamente. Y cuando se vende productos alimenticios, llámese naranja, tomate, pimiento, papa, lo que sea, pues se vende hacia cadenas que son informales también, y la informalidad se queda ahí mismo. Pero siendo la nuestra una cadena exportadora, necesitamos formalizarnos. Y ahí es donde entran muchos intermediarios en el país que fungen de barrera de protección para los exportadores, entre comillas, de protección digo, tomando estas ilegalidades o irregularidades que el pequeño productor por inconsciencia y falta de diseño de una cadena apropiada genera para que pueda el exportador pues, pasar a comprarlo. Y esto pues ha conllevado una serie de sobrecostos grandísimos para la parte tributaria que no se ha sentado a entenderlo y unos márgenes de utilidad que este segmento de intermediación lleva en ciertas partes del país muy groseros. Vemos como los precios que se paga el agricultor cuando son más cercanos a la ciudad o a los costos de los exportadores, pues están arriba del 90% del precio de exportación,
pero vemos cuando, mientras más se aleja uno de estos puntos, hablamos del norte de Esmeraldas, Manabí, la Amazonía, muchos de estos valles de la serranía que hoy se han volcado a producir cacao, pues los precios que reciben los agricultores son mucho más bajos. Y es justamente este esquema de falta de control, de falta de tributación, que necesitamos se enmiende y mejore muy pronto. Ahora, en este caso, ¿ustedes tienen algún tipo de estadística o datos de cuántos son los agricultores que no están, eh, podemos decirlo así, 100% avalados para dedicarse a esto? Y también quizás han tenido algún acercamiento con el gobierno actual para que mejoren este tipo de situaciones, o son cosas que han quedado en el aire, se han propuesto, pero sin embargo hasta el momento no han tenido ningún tipo de solución. Pues siempre han sido muy prestos a escucharnos, pero no muy prestos a actuar. Eh, es muy fácil decir, pues, háganle liquidación de compra, porque es el mecanismo legal que existe. Así es. Pero el pequeño agricultor no lo entiende y no están formalizados ni siquiera con cédula. Y los mismos intermediarios que nos nutren a los exportadores, pues tampoco están formalizados. No hay ningún mecanismo de control que les exija a ellos cumplir las normas, pero sí a nosotros exportadores. Les vemos un servicio de rentas que castiga y que pone multas y que está permanentemente cual enemigo nuestro, pero no se siente a darnos una opción correcta a la otra parte de la cadena. Definitivamente hemos hablado, hemos tenido reuniones, nos tomamos la foto con las diferentes instancias de las partes gubernamentales, pero no han sido escuchadas plenamente las necesidades. Y a medida que seguimos creciendo y seguimos formando una parte más importante de la balanza comercial ecuatoriana, pues espero que abran los oídos y escuchen, porque lo que proponemos es mejorar los ingresos país, mejorar la formalidad para tranquilidad de todos en la cadena y que puedan recordar lo que justamente necesitan pues, para poder tener sus gastos tan abiertos que tienen los estados. Lo que es cierto es que si es que se mantiene el tema de la informalidad, genera pérdidas al sector que está formalizado para realizar este trabajo. Quizás ustedes, como le indicaba, mantienen algún tipo de datos de quiénes están o cuántas son los agricultores que están en la informalidad. Sí, es chistoso cuando uno se acerca a las bases de servicio de renta, y ese recorrido lo hice alguna vez con algún funcionario de ahí, de los RUCs dedicados al cacao, son cientos en el Ecuador, cuando sabemos que tenemos cientos de miles de productores. Entonces hay un distanciamiento pues grosero, pues no es un poquito, es un montón. Aparte de que para sacar un RUC de comercialización de cacao no hay ningún requisito. Entonces básicamente son RUCs que abren y los botan a las semanas o a los meses, causándonos perjuicios al sector exportador, que pasa mucho también. Hay que entender, hay que poner impuestos únicos, hay que poner impuestos de transferencia mejorados, hay que sentarse a entender al sector exportador, al sector productor cacautero, no solo por el bien de unos en la cadena, sino porque vemos cómo esto afecta el bolsillo del productor de manera tan grosera. No es una escala tributaria para ser recaudador o para ayudar a los exportadores, sino que esto está generando pérdidas en la cadena, entrada de dinero sucios, de chulco y muchas cosas que deberían poderse manejar con un simple entendimiento de un Estado. ¿De cuántas Esta es una pérdidas problemática. estaríamos hablando, ingeniero? Disculpe que le interrumpa. ¿De cuántas pérdidas aproximadas estaríamos hablando? Pregúntele al Servicio de Rentas Internas. Nosotros como sector exportador cubrimos y pagamos todos los impuestos que nos corresponden. ¿Cuánto dejan ellos de recaudar por tener una cadena injustamente ocurrida antes? Pues que vayan ellos mismos a sacar sus estadísticas. Pero esta no Estaríamos es la hablando única también problemática. un poco de discriminación tributaria, aunque a unos se les exigen y a otros no les exigen. Es correcto, es correcto. Y es muy difícil porque no le dan las herramientas al pequeño productor. Es así de fácil. Eh, si es que no generamos mecanismos de control apropiados, donde con un esquema sencillo tributario, porque tributar en el Ecuador es complejísimo, aún dicen, no, hay 50 maneras de hacerlo. Pero hay que contratar abogado, contador y tramitador para intentar hacer una vez, pues el agricultor pequeño que tiene a duras penas cientos de dólares de ingresos al año, pues no lo va a hacer. Así es. Ahora, quizás con este nuevo gobierno, ¿ustedes han armado un tipo de documento, han tenido algún acercamiento con ellos para exponer todas estas situaciones que ustedes están pasando y que para en esta nueva administración se fortalezca el sector? Medianamente. Durante la época de campaña tuvimos mucho acercamiento con los diferentes candidatos, que no fue solo
candidato ganador, si no fuera de las diferentes tendencias políticas, que buscaban pues, afianzar las necesidades del sector. A todos les expusimos las necesidades, los requerimientos, la problemática que tenemos, no solo la que conversábamos, las problemáticas de difusión comercial hacia afuera, diferenciación de cacao, entrenamiento de pequeños agricultores, pues todas estas cosas que son muy necesarias en la cadena, pero necesitan armar los equipos de trabajo. Vemos con mucha preocupación estamos hoy día mayo 7, faltando pocas semanas para el ingreso del nuevo gobierno, no tener un ministro de Agricultura asentado para podernos acercar, porque al presidente no le corresponde pues, escuchar a tanta gente, claro, pero sí a los ministros designados, para poder tener los acercamientos apropiados y tener las conversaciones antes de, porque una vez que estén sentados en el cargo, pues tanta peso de trabajo que te dan encima, que es difícil. Lo mismo para los segmentos de promoción comercial, que es algo que ha estado muy golpeado, muy golpeado en los últimos años, tanto para la parte agronómica como ministro de Agricultura, que tenemos que hacer pues, todas estas enseñanzas a campo, enseñanzas tributarias. Quisiéramos ver un equipo conformado muy pronto para poder tener los acercamientos respectivos, para poder tener las conversaciones apropiadas y poderles dar las necesidades en específica que tenemos con los respaldos apropiados de cada uno. Para culminar la entrevista, me gustaría, ingeniero, que nos indique cuáles son esas oportunidades que no se han sabido acoplar o no se han sabido aprovechar a causa de todas estas diferentes situaciones que está viviendo el sector. Vamos a resumirla en dos sencillitas. Una es promoción comercial. El cacao ecuatoriano es diferente hacia el mundo que el producido por otros países. 60 y pico % del grano en el mundo está producido por Costa de Marfil y Ghana, países que trabajan o explotan el cacao con inequidades sociales grandísimas, con esclavitud, trabajo infantil, deforestación, unas injusticias humanas horribles, y el cacao ecuatoriano no las tiene. Y tenemos que salir a difundir esto al mundo. Hemos siempre hecho un trabajo de decir el cacao más rico, el más sabroso, el más justo, y ese es un mensaje que ya hemos llegado a los consumidores. Pero nos toca dar el siguiente, que si uno quiere consumir una barra de chocolate sin trabajo infantil, pues tiene que ser el cacao ecuatoriano. Y este es un mensaje que no es para el ecuatoriano, es para el consumidor americano, japonés, europeo, del sudeste de Asia, que diga, yo no quiero pues, comer una barra de chocolate que deforestó el 90% del bosque nativo de Costa de Marfil, o que genera incidencias de trabajo infantil de más del 40% de la cadena, y con incidencias de esclavitud moderna en el año 2021 probadas y comprobadas, con una proporción grande de cacao producido en el sudeste de Asia. Entonces tenemos que hacer esta propuesta, tenemos que invertir, porque esta inversión, porque no es un gasto, va a retornar en más dólares a la economía, va a permitirnos diferenciar el grano ecuatoriano hacia los mercados internacionales, que los consumidores demanden lo nuestro por encima del de otros, y pues darnos un mejor precio y seguir incentivando este gran crecimiento de la cadena que hemos venido viviendo en los últimos algunos años. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el ingeniero Francisco Miranda, presidente de Anicacao, quien nos comentaba un poco acerca de las necesidades y también oportunidades del sector del cacao. Muchísimas gracias, ingeniero, por el espacio de entrevista. Que tenga una excelente tarde y esperamos en serio todos los ecuatorianos que el nuevo gobierno tome anotaciones, pero que no solamente sean anotaciones, sino prácticas de todas las peticiones que se les han venido desarrollando varios sectores. Que tenga una excelente tarde, ingeniero. Pase bien. Muchas gracias por la invitación y a sus escuchas. Por favor, coman chocolate ecuatoriano que hace bien a la salud y ayuda a la cadena competitiva. Y es muy rico. Adiós. Así es.